Pero típicamente el Mycobacterium tuberculosis es el microorganismo típico acá. Existen otros dos que pueden producir TB intestinal, que son el Mycobacterium bovis y el Mycobacterium avium intracelular. Doctores, si hay un dato que quiero que recuerden de esto, es más frecuente Mycobacterium tuberculosis. El bovis es más frecuente en pacientes que toman ¿qué? Leche que está contaminada básicamente con el Mycobacterium bovis, ¿no? Los pacientes que toman leche que está contaminada, el Mycobacterium bovis es el que prima. Pero el Mycobacterium avium, el intracelular, básicamente es el que afecta en pacientes que están sumamente inmunodeprimidos, cuando hay una inmunodepresión bien marcada, cuando el conteo de linfocitos es bien bajo, los CD4 cuando están menos de 100, este paciente puede tener una TB intestinal por Mycobacterium avium intracelular. Puede tener, entonces ahí entran a tallar esto, pero el más frecuente sigue siendo el Mycobacterium tuberculosis. Algunas veces no hay lesiones pulmonares previas y ese es un dato que tienen que ustedes que considerarlo. Muchos creen que uno al tener TB intestinal tiene que tener su tremenda caverna pulmonar y no necesariamente tiene que ser el caso. Entonces en el examen pueden preguntarles, si un paciente tiene TB intestinal, indiscutiblemente debe tener una alteración pulmonar, la respuesta es no. ¿Ya? La respuesta es no. A veces no hay lesiones pulmonares previas. El origen, si bien es cierto que puede ser pulmonar lo más frecuente, también puede ser por órganos aledaños que están afectados. Si existe una TB urinaria, una TB genital o una TB ganglionar, puede simplemente pasar y contagiar a la parte intestinal. Entonces, ese es el otro mecanismo, por contigüidad. Y la otra forma es la ingesta de los lácteos que estén contaminados, directamente la ingesta. Ahora, existe una patogenia que es típica. El paciente que tiene TB pulmonar, por ejemplo, tose y lo que hace es usualmente limpiarse y muchas veces deglute lo que acaba de toser. Si deglute lo que acaba de toser, ingiere el Mycobacterium tuberculosis y ese es uno de los motivos o mecanismos por los cuales usualmente puede haber afectación intestinal, ¿de acuerdo? Pero tienen varios mecanismos, puede ser eso. Entonces, las vías de infección son esas, la ingesta del esputo infectado, los lácteos contaminados. El otro mecanismo por el que puede tener uno TB intestinal es la vía hematógena y fundamentalmente es cuando uno tiene la TB miliar. Recuerden cuál es la pregunta típica de tuberculosis miliar. Las preguntas típicas en el examen de TB miliar son: 1. ¿Cuál es el patrón radiológico que tiene? El vidrio esmerilado, ¿no es cierto? La típica imagen en vidrio esmerilado. Ese es TB miliar. ¿Cuál es la diseminación que tiene la TB miliar? Hematógena. Esas son las preguntas típicas de tuberculosis miliar. ¿Ya? Esas son preguntas que las hacen muy frecuentemente en neumología, ¿no? Entonces ya saben que esa es la diseminación hematógena y la extensión de órganos vecinos que les estaba mencionando en un momento, la TB genital o simplemente la TB linfática. Esas son las tres vías de infección. Pregunta 41. Para esta pregunta básicamente tienen que saber un dato importante, ¿no? ¿Cuál es la presentación más frecuente de TB intestinal? La tienen que saber, o sea, la tienen que leer para contestarla, porque es difícil de que la puedan pensar nada más así. Para esto, obviamente, la forma más frecuente es la forma ulcerada, pero existen tres formas, y las que tienen acá son las que van a ver. La ulcerada, la hipertrófica y la mixta, y es la que tienen acá, en la siguiente diapositiva. La ulcerada, 50 a 60% de los casos. La hipertrófica, 10 a 25% y la mixta, 30%. O sea, lo más frecuente es que esté ulcerado. Lo menos frecuente es que sea hipertrófica. Doctores, esto tengan en consideración, por favor, las principales, digamos, presentaciones de la tuberculosis comparadas generalmente con la enfermedad de Crohn, que es su principal diagnóstico diferencial. Cuando hay una TB esofágica, lo típico que van a encontrar es disfagia, ¿ya? Ese es el primer detalle. Una TB esofágica da disfagia. La TB intestinal da dolor abdominal, da fiebre,
pérdida de peso, da diarreas. Es casi igual a lo que se presenta en una enfermedad de Crohn. Las fístulas son lo típico en la enfermedad de Crohn, ¿recuerdan? Las fístulas anales y perianales. ¿Puede haber fístulas en TB? ¿Fístulas anales y perianales en TB? ¿Puede haber? Sí, doctor. La TB es lo que más se parece, es la gran simuladora de las enfermedades. Y TB también da fístulas anales y perianales. Si la TB es peritoneal, usualmente van a ver esta característica de acá, ascitis. Cuando hay TB intestinal, usualmente no hay ascitis. Cuando hay TB peritoneal, sí la ascitis es una característica muy importante de la clínica. La fiebre sí pueden ver en cualquiera de los casos de tuberculosis en sí, ¿no? La fiebre es importante para que vean. Entonces, la pregunta 40, la 39 me parece que decía, ¿cuál es la localización más frecuente de la TB intestinal? Y aquí tienen la respuesta, es idiocecal, ¿no es cierto? Es la misma ubicación más frecuente que tiene la enfermedad de Crohn. Clínicamente, ¿qué presenta un paciente con TB? Típicamente va a tener diarrea. Eso es lo más frecuente, que es muy variable, pero suele ser una diarrea crónica. Y a veces, ojo, a veces puede tener estreñimiento el paciente, ¿ya? Puede haber astenia, anorexia, baja de peso. Y la TBC colónica, no olviden que puede tener fístulas y abscesos, igual que puede tener una enfermedad de Crohn. Laboratorialmente es sumamente variable. Pueden encontrar de todo en una TBC. Lo típico, anemia ferropénica. ¿Por qué? Porque como hay úlceras, puede haber pérdidas sanguíneas. Entonces, puede haber una anemia ferropénica. Puede haber leucocitosis, perdón, acá dice leucitosis, dice leucocitosis, BCG y la albúmina disminuida. Lo típico porque hay una enteropatía perdedora de proteínas ahí. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Es sumamente sencillo, pero para eso requiere la demostración anatomopatológica. Hacen un BK de esputo, tienen que hacerlo para demostrar si hay afectación pulmonar, que no siempre tiene que haberla. ¿Pueden hacer una baciloscopía del contenido gástrico? Cierto, o sea, pueden hacer un BK del aspirado gástrico. Si no encuentran, pueden hacer un BK en heces. También se puede encontrar el bacilo de Koch ahí. Para una TB intestinal, lo que necesitas es colonoscopía y biopsia, fundamentalmente, ¿ya? Colonoscopía con biopsia. En una TB peritoneal, recuerden que la característica típica es el líquido ascítico, a diferencia de la TB intestinal. En la TB peritoneal hay líquido ascítico. Y esto que está marcado con amarillo es lo que ustedes van a poder encontrar característicamente en el paciente que tiene TB peritoneal. Un test de ADA positivo. ¿Qué es el ADA? ADA-Chura, no es ADA-Chura, es test de adenosina desaminasa, ¿no? El test de adenosina desaminasa positivo. Cuando está más de 45, usualmente es compatible con una TB peritoneal, ¿ya? Con una TB peritoneal. Doctores, si ustedes pueden ver, el CA125 está incrementado. El CA125 es un marcador tumoral ¿de qué? De cáncer de ovario y de tumores mesenquimales. Y obviamente está incrementado en un paciente con TB peritoneal. Por consiguiente, no se usa como diagnóstico directo tampoco. Puede incrementarse, puede ser un indicador indirecto, pero te puede confundir. ¿Por qué? Porque un cáncer de ovario te va a elevar el CA125 y te puede dar ascitis si está sembrado. Ojo, entonces, por eso el CA125 no es un marcador confiable para este tipo de lesiones. Una pregunta suelta. ¿Cuál es el único marcador tumoral que se puede utilizar para screening y diagnóstico de un tumor? El PSA, el antígeno prostático específico. Es el único que se puede usar para screening, porque es el único que está bien relacionado. Los demás son indistintos, puede haber mucha variabilidad entre uno y otro, ¿ya? Acá, para que vean cómo puede verse en una radiografía, puede haber alteraciones de este tipo, ¿no? Simplemente la imagen de la cuerda, estenosis, algunas alteraciones que pueden encontrar, las mismas que podrían encontrar en cualquier enfermedad inflamatoria intestinal. O esto, que llaman el signo de la cuerda, miren, ¿no? El signo de la cuerda, una estenosis bien marcada de la región idiocecal en este caso. Eso se llama signo de la cuerda.
Patognomónico, pues no, doctores. Eso es, también lo pueden encontrar en un cáncer de colon, también lo pueden encontrar sin problemas. Si un Crohn pueden encontrarlo, lo pueden encontrar. Entonces no es patognomónico, pero se puede encontrar un signo de la cuerda positivo. Ya saben que en el estudio de un paciente con TB tiene que haber una radiografía de tórax, tiene que haber una radiografía de abdomen, que encuentran este famoso signo del panal de abejas. Bueno, que si quieren tenerlo en consideración, lo pueden ver, ¿no? A los que les guste esas cosas. El tránsito intestinal es importante. Hay dos signos acá, que es el signo de la cuerda que ustedes ya lo han visto, y el signo de Stirling. Ese signo de Stirling, por si acaso les pregunten en un momento en la parte radiológica, básicamente es un defecto de relleno del ciego, se acorta el ciego fundamentalmente y hay un incremento del ángulo ileocecal. Esa es la característica que tiene radiográficamente un signo de Stirling. Pero, ojo, nada de eso es patognomónico y no es muy frecuente tampoco encontrarlos a cada rato. Entonces son dos datos que tienen que tenerlos en cuenta mucho más que todo para el examen, ¿no? Algunas alteraciones también que se pueden ver en las tomografías, fundamentalmente, miren, con adherencias incluso algunas de ellas. Esto sí es importante. El granuloma que se encuentra cuando uno toma una biopsia de colon en un paciente con TB es un granuloma que debe tener una característica importante, que es un granuloma caseificante, ¿ya? Es un granuloma caseoso. ¿Cuál es la diferencia con el Crohn? Que en el Crohn puedes encontrar el granuloma, pero en el granuloma en el Crohn no es caseificante. Esa es la gran diferencia que hay. Uno es caseificante en TB, no es caseificante en Crohn. ¿Y en colitis se puede ver? ¿En colitis ulcerativa se puede ver granuloma? No, en colitis ulcerativa no hay granuloma, ¿ya? No hay granuloma. Los criterios diagnósticos, cultivo de bacilo. Pregunta del millón, ahí está el doctor que acaba de llegar. Doctor, ¿cuántos bacilos de Koch son necesarios para el diagnóstico de una TB histológicamente, de una TBC histológicamente? ¿Cuántos bacilos de Koch? ¿Basta? Mándate. Oh. Exactamente. Ustedes necesitan un triste bacilo de Koch, solo uno y demuestran que hay TB. No necesitan otra cosa. Solamente un solo bacilo de Koch y encuentran, eso es TBC. Eso es TBC sin ningún lugar a dudas. No olviden que es un bacilo alcohol ácido resistente cuya tensión es el 100 Nielsen, ¿no es cierto? El 100 Nielsen. Granulomas con necrosis gaseosa y macroscópicamente tiene hallazgo histológico. Obviamente si hay una respuesta a tratamiento adecuada también es. Muchas veces no llegas a determinar el Koch, muchas veces no tiene granulomas, lo único que tienes es por ahí un antecedente de una TB 15 o 20 años antes y te encuentras estas lesiones que no son compatibles ni con Crohn, ni con colitis, ni con TB y son un poco raras. Muchos lo que hacen es utilizar un esquema 1 de tratamiento de tuberculosis. Si responde, fue TBC. A veces tienes que llegar a lo empírico, a veces se tiene que llegar a eso. Ahora se utiliza la proteína C reactiva, por ejemplo, ¿no? Usan un la reacción en cadena de polimerasa, estoy hablando, Rocas. La reacción en cadena de polimerasa para TB lo pueden utilizar para tratar de ver también este cuadro en sí y tratar de demostrar si hay TBC. Pero a veces no hay, y cuando no hay manera, puedes utilizar un tratamiento empírico, sobre todo en zonas donde hay alta incidencia de TBC, ¿no? Complicaciones. ¿Cómo se complica una TBC? ¿Se obstruye, se perfora, da hemorragias, se fistuliza? Sí. Igual que una enfermedad de Crohn, igualito que una enfermedad de Crohn. Y lo otro que es típico, los pacientes que se operan de enfermedad de Crohn o que se operan de TB, típicamente sus cirugías van mal. ¿Ya? Sus cirugías van mal. ¿Por qué? Porque se vuelve a fistulizar, no cierra la herida operatoria, hay dehiscencia de pared y de suturas, es sumamente terrible digamos, el tratamiento quirúrgico de un paciente que tiene TB y del que tiene Crohn. Igual, son bien difíciles de tratar quirúrgicamente. Ya saben que el Crohn es el principal diagnóstico diferencial, luego el linfoma, adenocarcinoma y cualquier infección micótica que pueden encontrar en colon. El tratamiento es el típico que tienen que usar ustedes para TB, ¿no? Su esquema 1, rifampicina, isoniazida,
piracinamida y etambutol, ¿no? Es lo que tienen que utilizar. La cirugía está reservada solamente para casos ya extremos. En tumores de intestino delgado es muy poco frecuente, son algunos detalles nada más que tengo que mencionar, son muy poco frecuentes, pero lo que tienen que remarcar y resaltar que los más frecuentes suelen ser los adenomas, tumores, estoy hablando de tumores benignos, y el que más síntomas da es el leiomioma. Cuidado que eso es pregunta de examen. El que da más síntomas de los tumores de intestino delgado suelen ser los leiomiomas, ¿ya? En tumores de intestino delgado lo más frecuente es que sean benignos, hasta el 90% llegan a ser benignos. Se complica lo típico con lo que se puede complicar, o que sangre o que se obstruya. Eso es lo que pasa en el intestino delgado, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tienes un tumor realmente maligno de intestino delgado? Lo más frecuente es que sea adenocarcinoma, sobre todo que sea en la parte proximal o distal. Usualmente cuando es proximal es un adenocarcinoma. El tumor más frecuente maligno a nivel distal en ilion es linfoma, ¿ya? Es linfoma. No olviden que el adenocarcinoma intestinal, la ubicación más frecuente está entre duodeno y ayuno proximal, ¿ya? Cuando hay. Pero recuerden que lo más frecuente en tumores en general suelen ser benignos. El tratamiento, si hay un adenocarcinoma, es operar. Pero el linfoma intestinal, doctores, está en ilion, a diferencia del adenocarcinoma que está en duodeno y ayuno. Usualmente suele ser un linfoma no Hodgkin, ¿no? Y está asociada muchas veces a enfermedad celíaca. Recuerden que el sprue celíaco se asocia al linfoma intestinal también, ¿no? También se asocia a este linfoma mediterráneo, inmunoglobulina normal, la enfermedad de Seligman, que es la enfermedad de cadenas pesadas, y el tratamiento suele ser quirúrgico con radio y quimio fundamentalmente. El leiomiosarcoma, es decir, recuerden, una cosa es leiomioma y otra cosa leiomiosarcoma. El que más síntomas daba de los benignos es el leiomioma, pero cuando está malignizado se llama leiomiosarcoma. Lo típico que va a ocurrir es que sangre. Esa es su característica principal del leiomiosarcoma, que sangra, ¿ya? Y obviamente algunos mueren, la mitad dice que mueren por melanoma maligno. Yo personalmente nunca he visto un leiomiosarcoma intestinal, son tumores mucho más raros, ¿no? En tumores periampulares, tener en consideración, por favor, estamos hablando de tumores de segunda porción duodenal y de cabeza pancreática. Está el adenocarcinoma de cabeza de páncreas, el de colédoco distal, el duodeno y el ampuloma. El ampuloma es el tumor de la ampolla de Vater. Todo eso comprende el grupo de tumores periampulares, es decir, que están alrededor de la ampolla de Vater. Clínicamente, doctores, hay un detalle que tienen que tener bien en consideración en el ampuloma. Van a tener un cuadro clínico que tiene un paciente de 60 años que presenta típicamente ictericia intermitente, es decir, tiene ictericia, al día siguiente baja, a los 2 días ictericia y a los 2 días baja, a los 3 días ictericia y luego baja. Eso es una ictericia intermitente o una ictericia fluctuante. Eso es la característica típica de los tumores periampulares, pero del tipo ampuloma fundamentalmente. Usualmente es en pacientes mayores, a veces hay hemorragia digestiva, puede haber anemia o obstrucción duodenal, y las heces obviamente son acólicas, ¿no? Son heces plateadas en algunos de los casos. El diagnóstico de un ampuloma se hace por medio de una CEPRE, ¿no? Del ERCP, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. La CEPRE es el diagnóstico del ampuloma. ¿Cuál es el tratamiento de los tumores periampulares? Esa es otra pregunta de examen y tiene un nombre propio la cirugía. Se llama operación de Whipple, ¿ya? Operación de Whipple. Que básicamente, ¿qué comprende la operación de Whipple? Es una duodenopancreatectomía. Si sacas duodeno, que ven acá ustedes, sacas duodeno y sacas cabeza de páncreas, sacas colédoco y finalmente haces una anastomosis pequeñita acá. También se reseca la parte distal del estómago, incluso, ¿ya? Hay una operación de Whipple que ya los que van a ser cirujanos van a ser expertos luego en eso, que se llama Whipple modificada, en la cual se preserva píloro, es decir, se mantiene el estómago
indemne, ¿no? Pero usualmente se hace una duodenopancreatectomía. Esa es la operación de Whipple. Ok, en la parte de fármaco, básicamente tenemos que hablar fundamentalmente de algunos fármacos que son sumamente utilizados muy, digamos, muchas veces hasta indiscriminadamente en la vida diaria, ¿no? ¿Quién de ustedes no ha tomado un omeprazol? ¿Están con ardor epigástrico? Omeprazol. ¿Se van a tomar unas chelas? Omeprazol. ¿Tienen gases? Omeprazol. ¿Tienen dolor de cabeza? Omeprazol. ¿Tienen dolor de uña? Omeprazol. Para todo utilizan omeprazol. Protección gástrica, siempre piensan en omeprazol. Hay cosas que tienen que tener muy en claro antes de utilizar este tipo de fármacos. Lo primero que vamos a ver básicamente son los inhibidores de bomba de protones, que son el omeprazol, los antihistamínicos, luego vamos a tocar un poquito de los antiácidos, ¿no? Vamos a ver algunos otros fármacos que se utilizan en enfermedad inflamatoria intestinal como mesalazina y sulfasalazina. Primero voy a tocar uno que no es tan importante, pero me interesa de que lo conozcan. Y los antihistamínicos del tipo H2, ¿no? De los receptores de histamina H2. Los 4 que son recontra conocidos son cimetidina, ranitidina, famotidina y nisatidina. Y la ranitidina es algo que también es recontra utilizado en nuestro medio, ¿no es cierto? ¿Ustedes creen que la ranitidina de estos 4 es el más efectivo? Pues no, están totalmente equivocados. ¿Que es la más comercializada en nuestro medio? Eso sí es cierto. Pero digamos que no es tampoco la más efectiva de todas. Y cada una obviamente tiene algunas características importantes. Para empezar, para recordarles un poquito la parte fisiológica y mencionarles un dato importante. ¿Qué es más efectivo? ¿Un inhibidor de bomba de protones o un antihistamínico H2? En conclusión, ¿qué es más efectivo? ¿Un omeprazol o una ranitidina? Definitivamente se dice que el omeprazol, y la explicación es esta. Miren, esta es una célula parietal. En esta célula parietal obviamente es la productora de ácido clorhídrico, ya saben ustedes. Para que haya producción de ácido clorhídrico tiene que haber este estímulo, que es el estímulo de histamina, tiene que haber este estímulo neurológico que es la acetilcolina y este estímulo que debe haber que es la gastrina. Recuerden que los alimentos que estimulan la gastrina. La gastrina estimula la producción de histamina, es un reflejo paracrino. Y la acetilcolina es un reflejo neurológico que es por distensión básicamente del estómago. Entonces, esos 3 mecanismos son los mecanismos productores de ácido clorhídrico, ¿no? De ácido gástrico fundamentalmente. Entonces, ¿qué es lo que hace una ranitidina? Es un inhibidor o un antagonista del receptor H2, por consiguiente bloquea esto, que es la histamina. Pero ¿qué pasa con los otros 2, acetilcolina y gastrina? Todavía persisten. Si hay comida o si hay distensión del estómago, todavía va a haber producción de ácido. ¿Cómo va a estar la producción de ácido? Disminuida. Pero obviamente ese es el defecto que tiene una ranitidina, disminución de la producción de ácido gástrico. Al contrario, ¿qué pasa con el omeprazol? ¿El omeprazol qué es? Es un inhibidor de bomba de protones. ¿Dónde está la bomba de protones? Está acá. Esta es una bomba de protones. Por consiguiente, un inhibidor de bomba de protones lo que hace es bloquear esto de manera permanente, ¿ya? De manera irreversible. ¿Qué es lo que va a pasar con los estímulos? Todos van a existir. Uno puede comer, uno puede tener gastrina, puede tener acetilcolina, y los 3 estímulos todavía existen. Pero el problema va a ser acá. Cuando se bloquea esto, la producción de ácido queda simplemente anulada. Por consiguiente, ¿cuál es mejor? Definitivamente dar un inhibidor de bomba de protones tiene mejor efecto con respecto a la disminución de ácido que una ranitidina que solo bloquea la histamina H2. ¿De acuerdo? Primer detalle que deben de saber. Los antihistamínicos H2 tienen una vida media de aproximadamente 3 horas y usualmente tienen una excreción urinaria. ¿De acuerdo? Ese es el detalle que tienen que tener en consideración. Los efectos adversos
que tienen todos los antihistamínicos H2, pueden ser cefalea, puede ser mareos, náuseas y mialgia. Tomar ranitidina fundamentalmente puede ocasionarle náuseas y dolor de cabeza a un paciente sin ningún problema. Así que tengan en cuenta ese efecto adverso que es sumamente frecuente. Miren lo que pasa con algunas personas: pérdida de líbido, impotencia y ginecomastia. Entonces tengan cuidado, doctores, con su ranitidina. Si empiezan a usar copas grandes, 34, 36, por uso crónico de ranitidina, tengan cuidado que podría ser uno de los efectos adversos. Los abuelitos que toman ranitidina en exceso tienen somnolencia, o sea, les da somnolencia en algunos de los casos. Entonces, son datos que ustedes tienen que tomar en consideración. Si bien es cierto que de repente eso ya ni lo pregunten en el examen, pero tienen que tener en consideración. Cimetidina es de los que más efectos adversos usualmente, es el que menos efectos adversos tiene. Cimetidina, la ranitidina tiene mucho más de los cuatro. ¿En qué está indicado dar ranitidina? Es cierto, es un tratamiento de úlcera péptica, es un tratamiento de reflujo gastroesofágico, es un tratamiento de esofagitis por reflujo. Como su indicación fundamentalmente es disminuir ácido, cualquiera de esas puede ser utilizado. Punto para tomar en consideración: ¿es un tratamiento de elección? No. Es un tratamiento de segunda línea para todos estos que ustedes ven acá. Para úlcera, para reflujo y para esofagitis es el tratamiento de segunda línea. ¿Ya? Pasemos a los IVPs, los tan usados y mentados IVPs. Ustedes tienen ahí 6. Actualmente hay uno más. Tienen omepra, panto, esomepra, rabepra, lanzo y tenato. Actualmente existe el dexlansoprazol también, que ya está comercializado, pero en Estados Unidos. Existe el dexlansoprazol. Y hay un omeprazol que está mezclado con bicarbonato de sodio, por ejemplo, ¿no? El omeprazol mezclado con bicarbonato de sodio. Fundamentalmente, ¿qué cosa es lo que quiero que tengan en cuenta con esto? Los IVPs, todos tienen el mismo mecanismo de acción, que son inhibición de la bomba de protones. Entonces, ese es el primer detalle. Es mucho más efectivo fundamentalmente que los otros anti-H2. Todos los IVPs tienen que ser usados en ayunas. Todos siempre tienen que ser usados en ayunas. ¿Por qué? Porque típicamente lo que tú necesitas es bloquear la producción de ácido. Si tú bloqueas antes la producción de ácido, una vez que ingieres el alimento no va a haber producción de ácido. Si uno come, va a haber estímulo de gastrina y de histamina. Una vez estimulado eso, se secreta ácido. Si tú tomas el inhibidor de bomba ahí, no te sirve para nada porque ya se secretó ya los alimentos. Con los alimentos ya hubo secreción de ácido. Por consiguiente, debe ser usado siempre en ayunas. Ese es el primer detalle que tiene que ser considerado para un IVP. Tiene muy buena absorción por vía oral, tiene un metabolismo hepático, tiene una vida media de 30 a 90 minutos. Una cosa es vida media y otra cosa es el tiempo de administración. Que tenga una vida de media de 30 minutos no implica que su acción no sea por 24 horas. Por eso se usa cada 24 horas. ¿Ya? No es lo mismo. La vida media no quiere decir que tengo que dar cada 30 minutos omeprazol, ¿no? Entonces, ese es un detalle farmacológico que es bien importante que tienen que tomar en consideración. Los efectos adversos. Tienen acá ustedes qué cosa es lo que produce un efecto adverso. Náuseas, diarreas, cólicos y rash. Eso es lo típico. Ahora yo les voy a decir algo que estamos viendo en estos últimos meses con el omeprazol o con todos los IVPs en general. Los IVPs aumentan el riesgo de neumonía intrahospitalaria en los pacientes que utilizan IVPs al inicio. ¿Por qué? Porque lo que hace un IVP al momento de ingerirlo es, ¿qué cosa? Producir acloridria, es decir, le quitas la producción de ácido. Si no hay ácido clorhídrico, ¿qué va a pasar? Hay sobrecrecimiento bacteriano. Y si hay sobrecrecimiento bacteriano, el paciente que está hospitalizado usualmente puede toser, deglutir y hay neumonías intrahospitalarias. Hay una relación ahora entre el uso de omeprazol y
el riesgo de neumonías intrahospitalarias, ¿de acuerdo? Entonces, también hay un problema con esto. Hay una asociación directa entre la infección o las diarreas por Clostridium difficile, por los mismos mecanismos. Es decir, que también hay mayor infección y diarreas por ese motivo. Tercero, hay una asociación ahora mayor a las fracturas fundamentalmente patológicas, ¿ya? Porque interviene con el metabolismo del calcio, fundamentalmente los IBPs. Por consiguiente, pacientes que usan crónicamente inhibidor de bomba de protones, más riesgo de fractura de cadera, más riesgo de fractura de fémur, fundamentalmente. Tengan cuidado con usar crónicamente los inhibidores de bomba. Si bien es cierto que la relación no es 100%, el riesgo está mucho más aumentado ahora. Si en el examen les preguntaran entonces si hay mayor riesgo de neumonía intrahospitalaria por el omeprazol, todos dirían, ¿por qué? No, no, jamás. Y es cierto, sí hay mayor riesgo. ¿Hay mayor riesgo de una diarrea por Clostridium difficile? También es cierto. ¿Hay más riesgo de fracturas patológicas? También es cierto. Son tres detalles que tienen que tomar actualmente en consideración, ¿de acuerdo? Para que no estén recetando crónicamente los inhibidores de bomba de protones. Esto que ven acá, lo van a leer, los que tienen curiosidad de leer, en el año 2010 a 2011, salió un estudio bien grande que salió en una de las revistas de cardiología, en la cual veían que el uso de IBPs y de clopidogrel en el mismo momento hacía que disminuya la potencia del clopidogrel. Es decir, recuerden que ustedes tienen pacientes coronarios, ¿no? Que tienen que estar anticoagulados necesariamente. Y este paciente coronario anticoagulado, por el uso de aspirina, te puede hacer una hemorragia digestiva. Entonces, ¿qué le daban para el tratamiento de hemorragia digestiva? Le daban omeprazol. El estudio que mostraron que este clopidogrel y el omeprazol juntos competían por el citocromo P450. Por consiguiente, al competir entre ambos, disminuía la potencia, tanto antiplaquetaria, o tanto antiagregante, perdón, del clopidogrel, como la potencia del propio omeprazol en sí. Entonces decían, no entonces más al omeprazol, no más omeprazol para pacientes coronarios porque disminuye la potencia del clopidogrel. ¿Excepto en quién? En el pantoprazol. El pantoprazol es el único que no tiene acción sobre el citocromo P450. Entonces ya, no omeprazol, no lansoprazol, no los demás, pero pantoprazol sí. Eso ha pasado hasta el año 2011 aproximadamente. En las últimas guías de manejo que hay actualmente, no está consensado que realmente hay un riesgo de disminución de la acción antiplaquetaria o la acción antiagregante, en este caso el clopidogrel. ¿Por qué les menciono esto? Porque en el examen muchas veces se hace preguntas y a veces por desconocimiento se toca algunos detalles que tienen que tomar en consideración. A veces lo novedoso es una arma que juega de doble filo para estas cosas, ¿no? Entonces, si el novedoso te dijo, muy bien, clopidogrel y IBP no se usan, bueno, ahora está un poquito desfasado, ¿no? Porque esto que estoy mencionando es de hace un par de meses también, ¿no? ¿Pero por qué? Porque lo del clopidogrel ha estado en boga desde hace un par de años aproximadamente. Actualmente no está demostrado eso, pero tengan en consideración que ambos, clopidogrel y los inhibidores de bomba, compiten por esta citocromo P450. Lo que puede ser pregunta de examen para no caer en riesgos es el único IBP que no interviene con la citocromo P450 y disminuye la potencia del clopidogrel y les ponen omepra, lanzo, dexlansoprazol, esomeprazol y ponen pantoprazol. El único que no compite es ¿ya? Es el pantoprazol. Las indicaciones del IBP, úlcera, síndrome de Zollinger-Ellison. ¿Qué es el síndrome de Zollinger-Ellison, doctora? Doctora, ¿qué es el síndrome de Zollinger-Ellison? Doctora. No precisamente.
No, la ubicación sí, ubicación es pancreático duodenal, pero no es precisamente eso. Es un gastrinoma, que esa es la definición ideal. Gastrinoma que puede estar ubicado en páncreas, no necesariamente en cabeza de páncreas, que puede estar ubicado en páncreas o en duodeno. Como es un tumor productor de gastrina y hiperproducción de ácido, como es un tumor que suele ser múltiple, el tratamiento no suele ser quirúrgico, sino es simplemente médico. ¿Y cuál es el tratamiento médico? Con omeprazol. ¿Cuánto? 60 miligramos por día, ¿ya? 60 miligramos por día es una dosis que se utiliza para síndrome de Solinger-Edison. Es un tumor de células no beta del páncreas, un gastrinoma de células no beta del páncreas, ¿ya? Se utiliza para reflujo, se utiliza para esofagitis, sí se utiliza, no lo olviden. Este sí es el medicamento de primera línea para todos estos. Ok, hemos hablado.